El primer libro de Reyes, capítulo 21. Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día, Acab le dijo a Nabot: Ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: El Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Levántate y come algo. No te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: Convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego, sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes, diciendo: ¡Este hombre maldijo a Dios y al rey! Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después, los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿Recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Pero el Señor dijo a Elías: Ve a encontrarte con el rey Acab de Israel, que gobierna en Samaria. Estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: ¿No te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Así que, enemigo mío, me has encontrado. Le dijo Acab a Elías: Sí, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso ahora el Señor dice: traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Baasa, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. A los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad, se los comerán los perros. Y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos tal como habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Sin embargo,
Cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos. Destruiré su dinastía. El primer libro de Reyes, capítulo 22. Durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel. Pero al tercer año, el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acab, rey de Israel. Durante la visita, el rey de Israel dijo a sus funcionarios: ¿Se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galaad nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada por recuperarla de manos del rey de Aram. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó: ¿Saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galaad? Por supuesto. Tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces agregó: Pero primero, averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó: ¿Debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Todos ellos contestaron: ¡Sí! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡El Señor dará la victoria al rey! Pero Josafat preguntó: ¿Acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat: Hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo: ¡Rápido! ¡Trae a Micaías, hijo de Imla! El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar, que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí, delante de ellos. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenaana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: Esto dice el Señor: con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. ¡Sí! ¡Sube a Ramot de Galaad y saldrás vencedor! Porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo: Mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió: Tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo: Sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Pero el rey le respondió con dureza: ¿Cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo: En una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: Han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije? Nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo: Escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿Quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias.
hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: «Yo puedo hacerlo». «¿Cómo lo harás?», preguntó el Señor. El espíritu contestó: «Saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras». «Tendrás éxito», dijo el Señor. «Adelante, hazlo». Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Y Micaías le contestó: Ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. ¡Arréstenlo!, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denles la siguiente orden de parte del rey. Metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: Si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: Todos ustedes, tomen nota de mis palabras. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: Cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca. Pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó, y ambos entraron en la batalla. Mientras tanto, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra: ¡Ataquen solo al rey de Israel! No pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. ¡Allí está el rey de Israel! Pero cuando Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. ¡Da la vuelta y sácame de aquí! ¡Estoy gravemente herido! La encarnizada batalla se prolongó todo ese día, y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro, y al atardecer murió. Justo cuando se ponía el sol, este clamor recorrió las filas israelitas. ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! Así que el rey murió, y llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria, y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. Los demás acontecimientos del reinado de Acab y todo lo que él hizo, incluso la historia del palacio de marfil y las ciudades que construyó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así que Acab murió, y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Josafat, hijo de Asa, comenzó a gobernar Judá durante el 4º año del reinado de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Azuba, hija de Sili. Josafat fue un buen rey, quien siguió el ejemplo de su padre Asa. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos, y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Josafat también hizo la paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, el alcance de su poder y las guerras que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Expulsó de la tierra a los demás prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos,
quienes seguían con sus prácticas desde los días de su padre Asa. En ese tiempo no había rey en Edom, sino solo un regente. Josafat también construyó una flota de barcos mercantes para que navegaran hasta Ofir en busca de oro, pero los barcos nunca llegaron a zarpar, porque naufragaron en su propio puerto de Esión-Geber. En una oportunidad, Ocosías, hijo de Acab, le propuso a Josafat: deja que mis hombres naveguen con los tuyos en los barcos. Pero Josafat rechazó la propuesta. Cuando Josafat murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después, su hijo Joram lo sucedió en el trono. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor al seguir el ejemplo de su padre y de su madre, y también el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. Ocosías sirvió a Baal y le rindió culto, con lo que provocó el enojo del Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. El segundo libro de Reyes, capítulo 1. Después de la muerte del rey Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Cierto día, Ocosías, el nuevo rey de Israel, se cayó por la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajeros al templo de Baal-Zebub, dios de Ecrón, para que consultaran si iba a recuperarse. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, quien era de Tisbé: Ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué recurren a Baal-Zebub, dios de Ecrón, a consultarle si el rey va a recuperarse? Por lo tanto, esto dice el Señor: nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. Entonces Elías fue a transmitirles el mensaje. Cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó: ¿por qué volvieron tan pronto? Ellos contestaron: se nos cruzó un hombre y nos dijo que regresáramos y le diéramos este mensaje al rey. Esto dice el Señor: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué mandas hombres a preguntarle a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si vas a recuperarte? Por eso que hiciste, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. ¿Qué hombre les dijo eso? ¿Cómo era? Y ellos contestaron: era un hombre velludo. Y tenía un cinto de cuero en la cintura. ¡Ah! ¡Elías de Tisbé! Entonces envió a un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran. Lo encontraron sentado en la cima de una colina, y el capitán le dijo: ¡Hombre de Dios! El rey te ordena que vengas con nosotros. Elías respondió al capitán: si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Enseguida cayó fuego del cielo y los mató a todos. Entonces el rey envió a otro capitán con otros 50 hombres, y el capitán dijo a Elías: ¡Hombre de Dios! El rey te exige que bajes de inmediato. Elías respondió: si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Y de nuevo, el fuego de Dios cayó del cielo y los mató a todos. Por tercera vez, el rey envió a un capitán con 50 hombres. Pero esta vez, el capitán subió a la colina, se arrodilló ante Elías y le suplicó: hombre de Dios, por favor, perdone mi vida y también la vida de estos 50 siervos suyos. Sabemos que cayó fuego del cielo y destruyó a los primeros 2 grupos. Pero ahora
le ruego que me perdone la vida. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías: desciende con él y no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y fue con el capitán a ver al rey. Así que Elías dijo al rey: esto dice el Señor. ¿Por qué enviaste mensajeros a Baal-Zebub, dios de Ecrón, a preguntarle si te recuperarías? ¿Acaso no hay Dios en Israel para contestar tu pregunta? Ahora, ¿por qué hiciste esto? Nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. Así que Ocosías murió como el Señor lo había anunciado por medio de Elías. Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinara en su lugar, su hermano Joram lo sucedió en el trono. Esto ocurrió en el 2.º año del reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. El segundo libro de Reyes, capítulo 2. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? ¿Llevará a tu amo? Claro que lo sé, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: ¡Padre mío! ¡Padre mío! Veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿Dónde está el Señor?
Dios de Elías. Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Señor, usted tan solo dé la orden y 50 de nuestros hombres más fuertes buscarán a su amo por todo el desierto. Tal vez el espíritu del Señor lo haya dejado en alguna montaña o en algún valle. No, no los manden. Pero ellos insistieron tanto que él, avergonzado, finalmente aceptó. Está bien, mándenlos. Así que 50 hombres buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Eliseo aún estaba en Jericó cuando los hombres regresaron. ¿Acaso no les dije que no fueran? Cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, señor. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo: Tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron, y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad, le echó la sal y dijo: Esto dice el Señor: Yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. Después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él. ¡Vete de aquí, viejo calvo! ¡Vete de aquí, viejo calvo! Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. De allí, Eliseo fue al monte Carmelo y finalmente regresó a Samaria.